Les invito a que vayamos al libro de 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, verso 1. Voy a leer hasta el versículo 5, pero la enseñanza se va a centrar en los primeros 3 versículos. Y el título de la enseñanza del día de hoy es El verdadero don. ¿Edifica a Dios o a los hombres? Vamos a dar lectura. Dice: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Oramos. Padre amado, en esta mañana pedimos que tú seas derramando tu palabra en nuestros corazones, Padre. Aplica tu palabra en cada corazón, te lo pido, Padre. Padre mío, no queremos escuchar la voz de un hombre, no queremos escuchar pensamientos de un hombre, sino que queremos escucharte a ti. Queremos verte a ti, Padre. Permítenos ver tu gloria y también la gloria de tu Hijo Jesús. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, después de que el apóstol Pablo haya presentado, ¿cierto?, el amor como el camino más excelente, ahí en el capítulo 12, verso 31, ¿recuerdan ustedes cuando dice: y aún yo les muestro un camino más excelente? En el tema, en el contexto de los dones. Y después también de hacer una exposición magistral acerca de las perfecciones del amor, ahí en el capítulo 13, versos 4 al 7, para luego terminar con la eternidad del amor en los versículos 8 al 13 del capítulo 13. Ahora el apóstol Pablo comienza a hablar a sus hermanos corintios de manera directa y fuerte respecto al pecado que ellos estaban cometiendo contra el amor. Y esto es a raíz de que no entendían el amor y en consecuencia lo usaban mal. Y usaban mal los dones que Dios les había dado, principalmente el don de lenguas. Don que era muy valorado por sobre todos los demás dones, ¿cierto? Pero que además era muy anhelado por los corintios. Entonces los creyentes allí habían abusado de tal forma del don de lenguas que se estaban asemejando un poco a Babel. ¿Recuerdan ustedes la historia de la Torre de Babel allá en los primeros libros de la Escritura? En esa confusión de hablar en diferentes idiomas, cuando Dios confunde las lenguas en ese lugar. Y el apóstol Pablo lo que hace es dedicar un capítulo entero, que es el capítulo 14, a este problema, que era tan representativo de la pecaminosidad de esta iglesia. Dice el pastor John MacArthur: en el tiempo de esta carta, la práctica de expresiones de éxtasis eran comunes en muchas de las religiones paganas del mundo grecorromano del tiempo de Pablo. Los devotos de un dios se dedicaban a bailar y danzar de forma frenética hasta que quedaban semiconscientes o aún inconscientes, una experiencia que ellos consideraban que era la forma más elevada de comunión con lo divino. Creían que en esos trances y embriaguez de su espíritu dejaba su cuerpo y entraba en comunión directa con el Dios o los dioses. Una práctica a la que Pablo alude en Efesios 5:18. Se pensaba que la forma de hablar en éxtasis que a menudo acompañaba a esta clase de experiencia era el lenguaje de los dioses. Cierro la cita. Claramente, hermano, en el tiempo que fue escrita esta carta, la costumbre greco-romana, como dice aquí el pastor MacArthur, era danzar, bailar, entrar en trance y hablar cosas ininteligibles, precisamente como los corintios estaban adoptando la misma costumbre. Ya hemos visto, hermano, a lo largo de esta carta, desde el capítulo 1, ¿cierto?, cómo esta iglesia había caído en excesos, cómo esta iglesia estaba lejos de lo que realmente era bíblico y sano en un culto decente y en orden. Inclusive el término glosa, al que se traduce como lenguas,
en donde se habla de hablar en lenguas o en lengua, y que Pablo usa, ¿cierto?, con tanta frecuencia en el capítulo 14, era ese término griego empleado comúnmente en aquellos días para describir esa forma de éxtasis pagana. Esa forma en donde entraban en trances y tenían comunión con lo divino, en donde ellos pensaban que a través de su embriaguez y de esos trances, su espíritu dejaba el cuerpo y se unía con los dioses. Era una espiritualidad que acostumbraban en ese día, y se usaba esa palabra precisamente para señalar esas prácticas. Por lo que podemos entender e inferir, hermanos, que el apóstol Pablo les está diciendo un poco: ustedes están asemejándose a la cultura del mundo. Los griegos también usaban la palabra eros para describir esa experiencia. Y nosotros bien sabemos que la palabra eros viene de donde vienen las relaciones sexuales, ¿cierto? Que es de donde viene la palabra erótico, ¿cierto? También se usaba para hablar esa palabra de cualquier sentimiento fuerte o actividad sensual. Y los éxtasis y frenesís que ellos caracterizaban a los paganos grecorromanos iban generalmente acompañadas de orgías y acompañadas de perfecciones sexuales de toda clase. Eso lo vimos, ¿cierto?, al comienzo de la carta cuando estudiábamos los primeros capítulos. Entonces, es por esto, hermano, que en la iglesia de Corinto el hablar en lengua había tomado tonos de la cultura greco-romana. Era el mundo ingresando a la iglesia. Era el mundo pagano con sus desviaciones ingresando a la iglesia. Solamente recuerden 1 Corintios capítulo 5, cuando habla del hombre que estaba en relación íntima con la mujer de su padre. Y eso no era sancionado en la iglesia. ¿Por qué? Porque la cultura era así. Hermano, la razón fue reemplazada por el emocionalismo. Y en vez de tener un culto decentemente y en orden, como dice el verso 40 del capítulo 14, tenían un culto adaptado a la cultura de aquel entonces. Hermano, qué peligroso es cuando el mundo entra en la iglesia. Qué peligroso es el pragmatismo. Usted sabe lo que es el pragmatismo. Si resulta, usémoslo. Si resulta, hagámoslo. No importa si está ajustado a la escritura. Usémoslo y va a dar resultado. Hermano, si nosotros aplicáramos el pragmatismo, esta iglesia estaría llena. Y quizás no estaríamos aquí, estaríamos en otro lugar. Porque el pragmatismo es precisamente lo que el mundo quiere, ya que se ajusta al mundo. Pero la iglesia bien sabemos que no se debe ajustar al mundo, sino que se debe ajustar a Dios y a lo que Él quiere. Entonces la iglesia de Corinto se había convertido en una tribuna o un escenario para muchos congregantes de la iglesia de Corinto que se exhibían egoístamente, al igual que los cultos paganos. Y el exhibicionismo egoísta se volvió algo común en la iglesia de Corinto, debido a que todos querían hacer y decir su propia parte al mismo tiempo. Es por esto que más adelante en el capítulo 14 el apóstol Pablo, ya ordenando el tema, le dice, verso 26, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Dice, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. O sea, no sea para exaltación de la persona, sino que sea para edificación de la iglesia. Los cultos, hermanos, ya no eran una instancia reverente de adoración y exaltación a Dios, sino más bien eran una locura, eran un caos desenfrenado, lo que provocaba una congregación sin adoración y sin edificación. Y a medida que yo voy describiendo un poco la situación de la iglesia de Corinto, dada el pragmatismo que se había instaurado en la iglesia y cómo había entrado el mundo greco-romano y la cultura en la iglesia, usted puede ir asemejándola a algunas iglesias que ha conocido, en donde las reuniones, hermanos, no son una reunión solemne, decentemente y en orden, sino que son prácticamente show. Hoy día están de moda, hermanos, las pantallas. Hoy día están de moda las músicas. Hoy día están de moda las alabanzas y largos tiempos de alabanza, cuando en realidad lo central debe ser la palabra del Señor. Los cultos entonces, hermanos, ya no eran un culto reverente, de adoración, de exaltación a Dios, sino más bien eran una locura, era un caos, lo que provocaba una congregación que no adoraba y una congregación que no edificaba. Y debido a que la iglesia se estaba guiando por la carne antes que por el Espíritu, ¿cierto? Podemos estar seguros de que muchos de su hablar en lenguas era una falsificación del don, porque todos querían hablar en lenguas.
Los creyentes no estaban en condición espiritual para usar correctamente sus dones verdaderos a través del Espíritu Santo, porque no eran espirituales. Tampoco manifestaban propiamente de manera correcta el fruto del Espíritu, según Gálatas 5. Y la pregunta que nos debemos hacer, hermanos, ¿cómo podía una congregación tan mundana, tan dogmática, egoísta, exclusiva, envidiosa, celosa, divisiva, discutidora, arrogante, desordenada, defraudadora entre ellos, desconsiderada entre ellos, glotona, inmoral y profanadora de la cena del Señor, ejercer los dones del Espíritu? ¿Cómo podían? La respuesta es: no pueden, no podían. Era imposible que una congregación con esas características estuviese ejerciendo y aplicando el don de Dios a través del Espíritu Santo. Si ellos hubiesen podido servir a Dios con sus dones y con este estado, eso quiere decir que la Biblia está equivocada completamente en lo que es la espiritualidad. Hermano, usted no puede andar en el Espíritu mientras vive en la carne. Es imposible. La carne con el Espíritu no se llevan, no se juntan. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que tú pones en las cosas del Espíritu? Es tu mente. Tu mente. Verso 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, dice. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Un incrédulo no puede agradar a Dios. Un incrédulo no puede poner su mente en las cosas de Dios porque no pueden. Dice el libro de 1 Corintios al principio que para ellos el evangelio es locura. Es una locura. No lo pueden entender. No tienen la capacidad. Pero nosotros, la Biblia dice que tenemos la mente del Señor. Nosotros podemos entender lo espiritual. Podemos discernir lo espiritual porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, si usted vive en la carne, no puede agradar a Dios. Si usted pone su mente en las cosas de la carne, no puede agradar a Dios. Muchos creyentes piensan que pueden pasar toda la semana pensando barbaridades, pensando carnalmente, y el fin de semana venir a la iglesia y poner su mente en las cosas del Espíritu y agradar a Dios. No es así. Así no funciona. El éxito espiritual, hermano, no funciona con un pie en el mundo y con un pie en la fe. No funciona así. Recuerde que Dios es soberano y Él reclama absoluta preeminencia en tu vida. No comparte su trono. Él no comparte el trono. Él no le deja un espacio a la carne para que tú sirvas a la carne y le sirvas a Él. Entonces fíjense, hermanos míos, que en estos primeros 5 versículos, más bien dicho en los primeros 3, vamos a ver 3 razones por las que debemos anhelar ardientemente la predicación antes que hablar en lenguas. Y la primera razón es porque es un mandato desear ardientemente la edificación. La segunda razón es que las 3 grandes deficiencias del don de lenguas frente al de profecía. Y la tercera razón, los 3 grandes beneficios del don de profecía frente al don de lenguas. Entonces vamos a ver primero el mandato que desea ardientemente la edificación. 1 Corintios 14:1 dice: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Procuren alcanzar el amor. Fíjense el apóstol Pablo cómo usa este versículo como vínculo con lo que venía diciendo en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Capítulo 12 al final él dice: y yo les muestro un camino más excelente. El capítulo 13 habla lisa y llanamente del amor, ¿cierto? En el contexto de los dones. Y ahora sigue hablando y les sigue exhortando: procuren alcanzar el amor, después de haber dicho que de las tres, lo que es la fe, la esperanza y el amor, lo único que va a prevalecer es el amor en la eternidad. Les dice: pero procuren alcanzar el amor, procura alcanzar el amor. Y fíjense, hermano, que terminó ese capítulo 13 recordándoles que era lo importante no son tanto los dones, sino las virtudes y de manera especial el amor. Y por consiguiente enlaza la primera oración de este versículo en el capítulo 14 con el texto que él estaba enseñando y exhortando en el capítulo 13. Procuren alcanzar el amor. Y fíjense que esta forma verbal
podría traducirse como seguir el amor, o como se traduce formalmente de manera literal, practicar el amor. Practiquen el amor. Y esta palabra viene de la palabra griega dioko, que significa seguir, buscar, asediar con intensidad. Y a veces aparece, hermano, traducido como también perseguir, como en 2 Corintios 4:9, el apóstol Pablo dice, perseguido pero no abandonado, derribado pero no destruidos. O sea, esa palabra también la usaba para hablar de quien le perseguía. Debes perseguir el amor. Hermano, no es fácil amar muchas veces. Es difícil amar. Y por eso la Biblia nos llama que debemos soportarnos unos a otros, porque no siempre es fácil amar. Como decía anteriormente en otras predicaciones, hermano, es fácil decir que yo amo a la humanidad. Lo difícil es amar a ese vecino que me atraviesa el auto en la entrada de mi casa. Lo difícil es amar a ese cónyuge que me hace la vida imposible. Pero yo puedo decir, yo amo al mundo. Yo amo a las personas. Lo difícil es amar al individuo. Y Cristo, hermano, nos amó a cada uno de nosotros como individuos. Él no murió por un mundo. Él murió por individuos. Y eso a muchas personas no les gusta escuchar. Entonces, fíjense, hermanos, sobre todas las cosas, como Pablo hace hincapié en el capítulo anterior, los corintios debían seguir el amor. Y el verbo se usa para referirse a una acción de caza. Cuando el cazador está persiguiendo a su presa, debemos nosotros perseguir como una presa el amor. Debemos alcanzarla. De la misma forma, el creyente debe perseguir el amor para hacerlo una experiencia personal, para vivir en el amor, para permanecer en el amor. Y el imperativo, hermano, indica una acción realmente indispensable. Tú no puedes decir, no, yo voy a amar cuando Dios me salve, cuando Dios me regenere. No, tú debes perseguir el amor siendo un regenerado. Debes perseguir el amor siendo un hijo de Dios. Y se trata de ese camino más excelente del cual el apóstol Pablo estaba hablando en el capítulo 12, 31 al final, que el creyente debe transitar. Se trata de todo lo dicho en el capítulo 13 cuando hablábamos sobre el amor. Todas las cosas deben ser hechas con amor, como dice 1 Corintios 16, 14. Además, ese imperativo, ese mandato presente, expresa la idea de un mandamiento permanente. No es un mandamiento ocasional. El apóstol Pablo le está diciendo que deben estar buscando fervientemente el amor en cada momento. La gran pregunta esta mañana, hermanos míos, es si realmente estás buscando el amor. Si realmente estás cazando ese amor, si realmente te estás esforzando en amar a tus hermanos, si realmente estás aplicando lo que has aprendido de 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, el amor no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Estás persiguiendo eso? ¿Es difícil amar? Sí, porque tenemos mucha carne en nosotros. Porque tenemos mucho orgullo. Para amar, hermano, hay que ser humilde. Y la gran pregunta, como te dije, era si tú estás buscando ese amor. Pero fíjense que también le dice en el capítulo 14, verso 1, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. O sea, tú te puedes ir al extremo, como el péndulo, el efecto péndulo. Nosotros nos podemos ir al extremo del amor y decir, no, solo el amor, no me interesa predicar, no me interesa servir, no me interesa ayudar, yo solo quiero amar. No, el apóstol Pablo le dice, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Además de exhortar a los corintios a perseguir el amor, ¿cierto? A cazar ese amor, a esforzarse por amar, les manda a desear ardientemente los dones espirituales. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Ambicionen. Como tú ambicionas el dinero, como tú ambicionas la fama, como tú ambicionas los likes en redes sociales, ambiciona los dones espirituales. La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy lo traduce como procurad, pues, tener amor y al mismo tiempo aspirad a que Dios os conceda. Aspirad. Como quien postula, ¿cierto?, a algún beneficio. ¿Cuántos de nosotros hemos postulado algún beneficio y esperamos que se nos sea concedido? ¿Cuántos de nosotros hemos postulado a un don y esperamos que Dios nos lo conceda? El anhelo, hermano, es lícito. El anhelo de ser sotado con un carisma del Espíritu Santo es lícito.
Es por esto que 1 Corintios 12:31 comienza diciendo, pero deseen ardientemente los mejores dones. Deséelo, deséalo. Pero claramente, según lo que hemos estudiado, ¿cierto?, en esta carta, los dones son dados soberanamente por Dios y a través de su Santo Espíritu, como Él quiere y a quien Él quiere. No vamos a recibir un don si Dios no lo quiere. Pero esto, hermano, no quita el hecho lícito de que como creyentes podamos anhelar un don espiritual. Yo quisiera anhelar, yo anhelo el día de mañana poder predicar. Yo anhelo el día de mañana poder evangelizar. Yo anhelo poder servir. Tú puedes anhelar ese don. Eso no es ilegal, es lícito. Pero siempre debes tener presente que es Dios quien da esos dones a través de su Espíritu. Pero además de un anhelo personal, para uno, el apóstol Pablo les está hablando de un anhelo eclesial. Es decir, que todos estén anhelantes de que Dios les bendiga con dones a su iglesia. Y yo te pregunto esta mañana, ¿estás anhelando ardientemente que Dios bendiga a tu iglesia con dones? ¿Estás anhelando ardientemente que Dios bendiga a tu iglesia con dones? El Corinto, hermano, quería tener dones, pero no para edificar la iglesia, sino para lucirse, para mostrarse. Todo creyente, hermano, que procura alcanzar el amor, sin lugar a dudas, hermano, debido a que ama a su iglesia, va a buscar de alguna manera u otra ser útil a su iglesia. Como dice el verso 5 del capítulo 12, no busca lo suyo, sino siempre busca ser útil a los demás. Y es por esto, hermano, que ese creyente que ama y busca el amor, deseará ardientemente los dones del Espíritu. Y no solo en él, sino también en otros, en la iglesia. El amor, hermano, no es egoísta. Ya lo hemos estudiado. Como los corintios que buscaban para ellos los mejores dones, que a su juicio no era el don de lenguas, o de profecía, o de milagros, aquellos que eran más vistos por ser dones que levantaban sobre un podio a quien los tenía. Esta búsqueda provocó la adulteración de los mismos dones, imitando en fuerzas de la carne hablar en lenguas, imitando en fuerzas de la carne profetizar y etc. Y muy por el contrario, hermanos, el amor buscará la edificación del cuerpo sobre la exaltación personal. El que ama como Cristo amó va a buscar que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, sea edificado y no va a buscar su exaltación personal. ¿Cuántos creyentes el día de hoy, hermanos, dicen venir a la iglesia para solamente adorar a Dios? No, yo solamente voy a la iglesia a adorar a Dios. Dicen que no vienen a hacer amistades o no vienen por tal o cual hermano, sino que vienen por Dios. ¿No es esa una muestra, hermano, del mismo corazón corintio que buscaba una relación espiritual en éxtasis, solamente sin ser edificación para su iglesia? ¿Cuántos corintios habemos hoy día aquí? Que lo único que buscamos es una relación con Dios y no una relación con la iglesia de Cristo. Yo no voy a hacer amistades. Yo lo he escuchado, hermano. Yo voy a adorar a Dios. Es lo mismo que hacía el Corinto. Yo voy a hablar en lenguas, voy a profetizar y quiero que todos me vean, pero yo quiero una relación con Él. Porque el que hablaba en lenguas nadie le entendía, dice más adelante. Nadie le entendía. Es por esto, hermanos, que el amor anhelará ardientemente los dones espirituales porque anhela la edificación de su iglesia. Pero además anhelará ardientemente el don que más edifica la iglesia, el don de profecía. 1 Corintios 14:1, volvamos ahí, dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Y termina diciendo, sobre todo, que profeticen. El buscar y perseguir el amor necesariamente, hermano, va a llevar al creyente a desear ardientemente que Dios le dé y use a través de un don para ser útil en la edificación de su iglesia, a la cual Él ama. Todo creyente, hermano, que no anhela servir a sus hermanos, no está viviendo Cristo en él. No está amando como Cristo nos amó. Porque si tú te pones a pensar, Cristo vino a la tierra, a morir en la tierra, por servirnos a nosotros. Se hizo pobre para que tú seas rico. Se hizo pecado en la cruz para que tú fueras declarado santo y justo. ¿Quién tiene ese mismo sentir
que es el Señor Jesús. ¿Tú anhelas la edificación de la iglesia, hermano? ¿O solamente estás esperando ser edificado por tu iglesia? ¿Te has vuelto en un consumidor de evangelio? ¿Te has vuelto en un consumidor de fe y no en un edificador de la iglesia? Pero ese deseo, hermano, se traducirá necesariamente en un deseo para todos, no para él solo, o para algunos de su círculo cerrado. El don que más edifica la iglesia, hermano, es el don de la profecía. Claramente no en el primer nivel de la profecía, aquella profecía que profetizaba eventos que no iban a suceder, sino más bien aquella que repite profecías que ya fueron profetizadas. Nosotros repetimos profecías, hermano. Nosotros decimos Jesús va a venir, porque ya fue profetizado. Nosotros decimos y predicamos sobre el pecado porque ya fue revelado en la Escritura. Revelamos sobre el Espíritu Santo porque ya fue revelado en la Escritura. Revelamos sobre Cristo. Predicamos sobre Cristo porque ya fue revelado. Nosotros repetimos la revelación ya revelada. Y note, hermano, que dice que profeticen. El deseo ardiente que debe tener todo creyente, hermano, es que se predique, que profeticen. No dice que profetices, que profeticen. Cada momento de predicación, hermano, debe ser valorada por el cristiano. Al igual que Dios bendiga a la iglesia con profetas, con predicadores, ese debe ser el anhelo de usted y de mí, hermano. No dice que profetices, sino que profeticen. El objeto del interés, hermano, es la congregación, no es la persona individual. Yo no puedo, hermano, felicitar a una persona porque fue levantado como pastor. Porque Dios lo levantó. No hay ningún mérito en él. Yo lo que debo hacer es orar por él para que sea de bendición a la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros nos centramos en el sujeto, nos centramos en la persona. Yo quiero que todos sean profetas, dice el apóstol Pablo, según nosotros, para que todos sean reconocidos y todos tengan un talento, todos tengan un don, todos sean vistos. No, él está diciendo para que la iglesia sea edificada. Hermano, qué maravilloso es cuando en una iglesia hay predicadores. Hay hombres que se pueden parar y decir, Jehová ha dicho, Dios ha dicho en su palabra así. Qué bendición más grande cuando hay hombres que conocen la Escritura y como hombres maduros, a la estatura de Cristo, pueden defender la fe. Pero cuán triste es una iglesia que no tiene pastor. Cuán triste es una iglesia que no tiene ancianos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos profeticen. Todos. Más adelante. Y como ya se enseñó antes, hermano, los dones son dados para edificación. Y entre los más destacados es el don de profecía. De manera que siendo el interés de cada creyente la edificación de sus hermanos, es lógico que sea el don más anhelado, ¿cierto?, por cada creyente. Y como se ha considerado en el capítulo 12, verso 28, cuando el apóstol Pablo da esta lista, dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente, dice, apóstoles. Ellos son el fundamento de nuestra iglesia. En segundo lugar, profetas. Ellos hablaron de parte de Dios, pero ya no están más. Y en tercer lugar, maestros. Y ahí caemos nosotros. Nosotros enseñamos el fundamento de los apóstoles y enseñamos lo que los profetas profetizaron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, sin orden, milagros, después don de sanidades y ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Las lenguas están al final. ¿Y usted cree que el apóstol Pablo la puso al final porque salió eventualmente al final? No, él sabe por qué lo puso al final. Dios sabe por qué lo puso al final. Porque las lenguas no edifican la iglesia. El hecho de que los dones se otorguen soberanamente por el Espíritu Santo, hermano, no exime el privilegio de que el creyente ore para tener ese don y para hacer edificación para su iglesia. Pero no hay garantía alguna, hermano, para la respuesta a esa oración. Tú puedes orar toda tu vida porque Dios te dé un don y aún así Dios no te lo da, pero puede dártelo. Ahora, ¿hay prohibición para hacerla? No, tú puedes hacer esa oración al Señor, tú puedes pedirle al Señor que te dé un don. De hecho, cuando vemos los requisitos del obispo, ¿cierto?, del pastor, dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. El que anhela obispado, el que anhela ser un obispo, el que anhela ser un pastor, debe cumplir cierta estatura espiritual. El punto es que cualquier don que el Espíritu Santo te ceda, hermano, a ti, te dé a ti o a cada creyente, debe usarse en amor para la edificación de la iglesia, no para la autoexaltación. Entonces la profecía
Es el servicio dado por el Espíritu Santo para edificación, para aliento y para consolación. En el verso 3 lo vemos con claridad. Entonces los corintios preferían y buscaban los dones de lengua, como se aprecia en el pasaje. Pero las lenguas, hermanos, no son por sí mismas para edificación. Usted lo puede ver ahí en los versículos 2 al 5 del capítulo 14. Tampoco son de provecho sin interpretación. En los versículos 6 al 19 puede revisar ahí en su Biblia, en su casa o acá, que tampoco si se interpretaba no servía de nada el don. Y tercero, en lugar de edificar, podía ser motivo de confusión. Lo puede ver en los versos 20 al 23. Por esto el apóstol Pablo exhorta sobre todo que profeticen. No dice sobre todo que hablen en lenguas. No dice sobre todo que ayuden. No dice que sobre todo evangelicen, sino que profeticen. El verso 2 del capítulo 14 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y hermano, con esto entramos al segundo punto, que es las tres grandes deficiencias del don de lengua frente al don de profecías. Primero, no habla a los hombres. Y esto es curioso, hermano, porque el tipo de lengua que los corintios practicaban no tenía ningún valor de edificación. Ni uno. Porque no servían para hablar a los hombres. No podían ofrecer ninguna instrucción. No podían dar ninguna exhortación ni consolación. Solo servían para hablar a Dios. Y ya vamos a ver que Dios. Es curioso, hermanos míos, que nosotros estamos puestos aquí en la iglesia para hablar a los hombres. No para hablar a Dios. Dios habla por intermedio de su palabra. Dios no necesita ser consolado. Dios no necesita ser... Pero me estoy adelantando, perdón. Es un hablar espiritual personal, además. En simples palabras, es como hablar a una deidad. De hecho, es hablar a Dios lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. El que habla en lenguas habla a Dios Todopoderoso, al único y soberano Dios. No, el texto originalmente se traduce como a Dios. Y esa palabra, Seos, es literalmente traducida como a un Dios. O sea, a un Dios sería una mejor traducción, más exacta al original. Y el griego, hermano, como ustedes bien saben, ya se lo he dicho anteriormente, no tiene artículo definido. Y en esta construcción es que se traduce por lo general con un artículo definido para darle sentido, si no sería un poco enredado para nosotros de lengua española. Y fíjense que esta palabra, un Dios o a un Dios, también se usa en Hechos capítulo 17, versículo 23, para referirse al Dios desconocido. O sea, el que habla en lenguas, ¿habla a Dios Todopoderoso o habla a una deidad? Yo creo, hermano, que se está refiriendo el autor a que habla a una deidad, pero no a Dios. El que hablaba en don de lenguas en esa iglesia hablaba a una deidad. Y además, hermano, ninguna parte de la Escritura parece que un creyente hable a Dios en un lenguaje que no sea el lenguaje normal. Inclusive en la gran oración del Señor Jesús, ahí en Juan 17, ¿recuerdan esa oración? Preciosa oración. El Señor Jesús no habló en lenguaje angelical ni en lenguaje de lenguas, Él habló en un lenguaje normal. Y habló con Dios. Además, el mismo Señor Jesús en Mateo 6:7 nos advierte a no usar vanas repeticiones. O sea, ser claros y concisos. Cuando tú ores, sé claro. Nosotros nos damos la vuelta tan larga y comenzamos nuestras oraciones diciendo: Padre eterno, príncipe de paz, Rey soberano sobre todo, te pedimos que tú bendigas este pan. Hermano, el Señor Jesús no era así. Una de las cosas que a mí me sorprendió una vez de un pastor, el pastor Felipe, fue su oración. Yo lo encontraba tan fome para orar, porque él oraba tan simple. Yo en ese tiempo no entendía. Pero escuchaba a otros hermanos que tenían sus muletillas de entrada y sus muletillas al medio y sus muletillas de salida. Entonces sus oraciones eran farisaicas. Usted los escuchaba y decía: ¡qué oración más linda! ¿Cómo puede orar así ese hermano? Yo apenas digo Señor. De repente hasta me equivoco porque le oro hasta el Espíritu Santo.
Cuando el Señor Jesús dijo todo lo que pidieres al Padre, y ahí uno se complica entero con la teología. Hermanos, el Señor Jesús dijo, no usen vanas repeticiones, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. El hablar en lengua es una palabrería. Jesús era sencillo. Jesús enseñó a sus discípulos, hermano, inclusive la oración del Padre Nuestro. ¿Y Padre Nuestro es complicada? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Palabras rimbombantes? No, palabras simples. Nosotros hemos hecho sermones enteros, estudios enteros con respecto al Padre Nuestro, pero si nosotros lo vemos así, hermano, es una oración simple. Es una oración sencilla. Entonces los corintios, hermanos carnales, ellos, sin embargo, estaban más interesados en lo sofisticado, en la oratoria. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaban de la oratoria? Que en lo sencillo. Estaban más interesados en lo misterioso que en la edificación de la iglesia. A ellos no les importaba que nadie entendiera. Lo que les interesaba era la emoción, era la gratificación propia por hablar misterios del Espíritu. La pregunta de esta mañana es para ti, hermano, y para mí también, pero lo hago para ti porque yo ya me la hice ayer. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia en busca de lo sofisticado, de lo espiritual, lo escondido? Y no vienen a buscar a Dios, vienen a buscar una experiencia espiritual. ¿Cuánta gente no viene a un show? No viene a una sensación. Hermano, hay gente que dice que nosotros somos una iglesia muerta. Porque no danzamos, porque no bailamos, porque no tumbamos, porque no hacemos miles de cosas. Cuando en realidad yo veo a mi Señor, a mi Dios vivo en esta iglesia. Y lo veo vivo en mí, en mis hijos, en mi esposa, en mis hermanos. Pero además vemos otra deficiencia del don de lengua frente al don de profecía. Que el apóstol Pablo dice que nadie entiende. Nadie entiende. Literalmente, nadie escucha. Y hermano, ¿y cómo iban a escuchar si decían todos desordenadamente palabras ininteligibles, con gritos, con bailes, con danza o con cuánta cosa más? Era imposible escuchar. Nadie escuchaba, dice literalmente el griego, nadie escuchaba. Hablaban en lengua, pero nadie escuchaba. Hermano, cuando se pierde el orden en el culto, se pierde la atención. En el momento de la predicación debe haber silencio, debe haber atención. Esto se llama reverencia. Como dice al final en el verso 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. ¿Para qué? ¿Porque el pastor le gusta así? ¿Porque el pastor es complicado? No, porque así la iglesia entiende y es edificada. Hermano, imagínense yo hablando aquí y enseñando y un hermano danzando y gritando cosas y el otro gritando y 10 personas aquí. ¿Usted va a escuchar? No. Más adelante el apóstol Pablo inclusive ordena este desorden, mandando que hablen 2 o 3 y por turno. Y que a su vez alguien lo interprete en el verso 17 del capítulo 14. Y de no haber intérprete dice que se calle, verso 28. No sirve, hermano. Si tú no hablas español, entonces no puedes predicar, en otras palabras. Si tú no hablas español, entonces no puedes predicar. No puedes ponerte a predicar aquí en árabe y no haber ningún intérprete. ¿Cómo la iglesia va a ser edificada? Es algo práctico. Es algo lógico. Y en último lugar, hermano, el apóstol Pablo nos muestra que es un don falso. Y aquí vemos la diferencia con un verdadero don. Pablo agrega algo que es importante para detectar un falso don. El falso don de lengua, hermano, habla misterios falsos. Porque los misterios a los que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí no están asociados a los misterios que fueron guardados por el Señor Jesús, sino están asociados a aquellos misterios en los cuales habían salido muchos cristianos corintios de la cultura greco-romana. Esos misterios paganos que con toda intención debían estar en silencio, debían ser misteriosos. Eso nos da a entender, hermano, que lo que estaba haciendo la iglesia era llevando la paganidad a la congregación. Misterios paganos. Y yo te pregunto esta mañana, ¿acaso en la iglesia no se conversa sobre el tarot? ¿Acaso usted, hermano, hermana, quizá no tiene mucho discernimiento y entendimiento bíblico y considera el tarot dentro de sus conversaciones o de su vida? ¿Acaso no se habla sobre juegos de azar? ¿Acaso no se habla sobre astrología? O sin ir más allá, el famoso cultura que hoy día hay del pet lover, dog lover, cat lover. ¿Y eso es un culto a la naturaleza?
La Biblia dice que dieron más culto a las criaturas antes que al Creador. Hay gente hoy día que le pone hasta zapatos a los perritos. Hay gente hoy día, hermano, que hasta les paga, no FONASA, ISAPRE a las criaturas. ¿Acaso entre nuestro lenguaje y nuestro diario vivir no se nos ha pasado el término Halloween? Culto a los muertos. Yo te pregunto, ¿eso no es pagano? ¿Eso no es paganidad en la congregación? ¿O simplemente el positivismo? El pensamiento positivo que se basa en el Evangelio de la Prosperidad. Y el Evangelio de la Prosperidad, hermano, se caracteriza por enfocarse en la prosperidad material, en la salud y el éxito en esta vida como promesas divinas para los creyentes. Sus características principales incluyen la creencia de que la fe, a través de la confesión positiva y la ofrenda de diezmos y ofrendas trae recompensas materiales. ¿Cuántas personas nos dicen, tú tienes que visualizarlo y tienes que declararlo y decretarlo, decirlo, yo voy a hacer tal o cual cosa? Y esas cosas muchas veces las traemos a la iglesia. Este modelo establece una relación transaccional con Dios. Yo le doy a Dios y Él me da dinero. Donde yo le doy dinero a la iglesia es visto como una inversión para recibir bendiciones y generalmente la teología bíblica se simplifica para adaptarse a las enseñanzas. Hermano, y los predicadores del Ministerio de la Prosperidad, del Evangelio de la Prosperidad, hermano, tuercen toda la Escritura para terminar pidiendo dinero. Pero nosotros muchas veces usamos términos. Tienes que mentalizarte, tienes que verlo, proyectarte. Ten un pensamiento positivo. Hermano, la Biblia a mí no me enseña a tener un pensamiento positivo. A mí me enseña a tener un pensamiento divino. El Señor Jesús no me prometió riquezas. El Señor Jesús me prometió que los de mi casa iban a ser mis enemigos. El Señor Jesús no me habló de abundancia. El Señor Jesús ni siquiera tenía dónde caerse muerto. Y sus apóstoles, yo siempre digo, los apóstoles hicieron el peor negocio de sus vidas. Todos murieron asesinados, menos Juan. Y murieron pobres. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Riquezas de Dios? Tú no estás buscando a Dios. Tú estás buscando las riquezas quizás de Dios. Por eso, hermano, un don falso de lenguas se identifica primero porque habla misterios falsos. Segundo, porque porque no habla Dios. Y el Espíritu, hermano, al cual Pablo se refiere aquí, no es el Espíritu Santo, como algunos intérpretes afirman, sino es al propio Espíritu de la persona, como aparece implícito en el griego y como lo indican algunas traducciones. Pablo no está recomendando las lenguas, sino simplemente está caracterizándolas como inútiles esfuerzos por falsificar las lenguas. Un creyente que ministra debidamente un verdadero don espiritual, hermano, no lo hace para un Dios falso, ni lo hace para él, sino lo hace para otros. El que profetiza, por ejemplo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que predica a los hombres, no a Dios. Dios no necesita que se le predique, hermano. Dios no necesita ser predicado. Él no necesita ser edificado, Él no necesita ser exhortado, Él no necesita ser consolado. Quien necesita ser edificado, exhortado y consolado es la iglesia de Dios. Somos nosotros. Y el que ministra el don, ministra a la iglesia. No se ministra el mismo, ni ministra a Dios. Saca ese pensamiento de ti que tú vienes a tener una relación con Dios aquí en la iglesia. Hermano, la relación con Dios la llevas de lunes a domingo en tu corazón, de forma personal, en tu culto diario. Pero vienes el día domingo, vienes el día miércoles, cada reunión a servir a tu iglesia. Ese debe ser nuestro pensamiento, ese debe ser nuestra orientación. Y a diferencia, hermano, del creyente sin amor, que viene a la congregación para ser servido y para ministrar a Dios sin enfocarse en los hijos de Dios, es una contradicción en sí misma. Y con esto pasamos al punto 3, los 3 grandes beneficios, hermanos, de la profecía frente al don de lenguas. Dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El apóstol Pablo aquí enseña, hermano, que el ejercicio del don de profecía en su segundo nivel, ¿cierto?,
que es el que está operativo el día de hoy, produce tres efectos. Primero, edifica, exhorta y consuela. Y en esa relación de edificación, el que profetiza conduce al desarrollo y al crecimiento espiritual del cuerpo, como dice Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, nosotros estamos aquí en esta iglesia para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Y así también este don afirma al creyente en Dios. La predicación te afirma. La predicación te lleva a aceptar plenamente su palabra como la autoridad suprema, como suficiente, confiando absolutamente en ella. Y el primer objetivo, hermano, descansa en fortalecer la fe del creyente, con el que el creyente se afirma en Dios y es edificado como un miembro firme en el cuerpo de Cristo. No existe posibilidad alguna, hermano, de edificar la iglesia más que por medio de la palabra. La palabra de Dios es lo que edifica su iglesia. Y cuando se pretende edificar la iglesia con otro tipo de instrumento, hermano, eso no va a ser edificación, va a ser todo lo contrario, va a ser una demolición. Cada vez que la iglesia es demolida a través de las técnicas humanas, el edificio de Dios se destruye. No es un don verdadero. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Cada don, hermano, debe ser para construir más a su iglesia, fortalecer a su iglesia. Pero además de la edificación, el don de la predicación, hermano, también tiene el objetivo de exhortar. ¿Y saben lo que es exhortar? Viene del término griego paráclesis, que da la idea de venir al lado de la persona para orientar, para ayudar, para proveer un acompañamiento en la consejería y en el discipulado con el propósito de desarrollar una perfecta desarrollo como un hombre maduro. Recuerden que Efesios 4:13 dice, hasta que todos, y hermano, esto no habla de pastores solamente. Es triste, hermano, ver cuando hay pastores que lo único que quieren tener a su lado son niños inmaduros. Pero un predicador debiera querer tener a su lado hombres maduros. Debiera tener a su lado más pastores. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, hermanos míos, el que ama la iglesia, ama la edificación del cuerpo de la iglesia. Ama que un varón crezca en su fe, se afirme en su fe, camine, tome decisiones correctas. Hermano, pero hay hombres amadores de sí mismos, como dice la Escritura, que no quieren eso en la iglesia, no quieren competencia. Entonces el ejercicio de este don traía también como consolación, dice, y la palabra significa fuente de consuelo para el cristiano. El Salmo 119:32 dice, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Tú ensancharás mi corazón. Y quizás no lo entendemos bien a qué se refiere, pero fíjese que la NBI lo traduce así. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. La predicación lo que hace, hermano, es ensanchar tu corazón, ampliando tu forma de pensar. Por eso es que la Biblia dice que debemos ir renovando nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La traducción en lenguaje actual traduce el Salmo 119:32 como no me tardo en cumplirlos porque me ayudaste a entenderlos. Ese ensanchamiento, esa amplitud en el modo de pensar se traduce como me ayudaste a entenderlos. Hermano, cuando la predicación es confusa, cuando la predicación es enredada, cuando el que predica no se le entiende, entonces que se baje y no predique más. Porque el objetivo es que entiendas. El objetivo es que la iglesia entienda. Y en las dificultades propias de la vida, hermano, la palabra de Dios siempre es un instrumento por el que Dios alienta al alma que está menesterosa. Es necesario que entendamos, hermano, que la palabra del Señor, la Biblia, es un mensaje de gracia, que es
bueno para ciertas circunstancias adversas que vivimos. Y si nosotros entendiéramos que el cristiano necesita ser alentado mucho más que reprendido, muchas veces, hermano, hay quienes buscan la palabra de Dios o en la palabra de Dios aquellos elementos que son útiles para golpear, para reprender, para mortificar las faltas en los hermanos, cuando es el libro de la gracia de Dios en favor del hombre y de la restauración para quienes han tropezado. Hermanos, nosotros muchas veces nos volvemos en torturadores con la palabra del Señor. Pero fíjense que aparte de edificar, de exhortar, la palabra del Señor también consuela el corazón herido. Y si tú has llegado esta mañana con tu corazón herido, ten presente que el Espíritu Santo es el consolador y gran consolador que Dios envió para que seamos consolados. Y su palabra nos consuela. La palabra, sus promesas y sus mandamientos, hermanos, fortalecen la fe de cada creyente y animan el alma entristecida y pesada. Muchas veces llegamos a la iglesia con tristeza, con aflicción, y Dios nos renueva con su palabra. Nos da nuevas fuerzas, nos alienta, nos consuela, nos hace cariño. Dios envía, hermanos, Dios envía a sus profetas en el ejercicio de la consolación para animar y para refrescar la esperanza, haciendo gozoso el curso de la vida. De otra forma, hermano, también vierte en los corazones el bálsamo del aliento y de la esperanza del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Por qué muchas veces pasamos aflicciones, hermano? ¿Por qué muchas veces pasamos desalientos? Porque Dios quiere consolarnos. Hermano, yo me imagino el cuadro de un padre con un hijo. El padre ve que el niño está corriendo muy fuerte, ve que el terreno es sinuoso y dice, se va a caer. Se cae. Y ese niño llora y mira a su padre. ¿Y el padre qué hace? Lo toma, lo abraza, lo besa y lo consuela. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios permite que seamos atribulados muchas veces o que suframos solo con el real deseo de que ya no estemos más lejos de Él, que nos acerquemos a Él y que Él nos deje ser y que nosotros le dejemos a Él consolarnos? Nosotros no somos más que niños, hermanos. Recuerda lo que dice el capítulo 13. Un niño habla como niño, piensa como niño y razona como niño. Para Dios nosotros somos sus niños. Y su palabra y la predicación consuela. Las lenguas no. Entonces el mayor es el que más edifica a su iglesia. Jesús, el único... no sé por qué escribí aquí interestatal, me lo debe haber corregido el computador, pero Jesús, el único intercesor, es que tú y yo, el único interesado era la palabra, es que tú y yo seamos edificados, exhortados y consolados. ¿Estás siendo de edificación para tu iglesia, hermano amado? Como Cristo lo es para nosotros. ¿Estás amando tu iglesia como Cristo amó a la suya y se entregó? Y quisiera terminar con una lectura en Romanos 15, versículos 1 al 15, que dice, así que cuando los que somos fuertes debemos sobrellevar la fraqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener, escúcheme bien, tener el mismo sentir los unos para con los
otros conforme a Cristo Jesús. Hermano, Dios quiere que tú ames su iglesia como Él ama su iglesia. Jesús quiere que tengas el mismo sentir que Él tuvo por nosotros. Dice verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fíjense, todo lo que hemos leído anteriormente, desde resistir a los fuertes, resistir a la flaqueza de los débiles, desde cada uno no busque agradarse a sí mismo, sino que busque que el prójimo se agrade para la edificación del prójimo, tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesús, quien los insultos de quienes le injuriaban cayeron sobre Él. Todo esto, hermano, todo lo que fue escrito en los tiempos pasados, todas estas enseñanzas son medio para que nosotros seamos consolados en la Escritura, para que tengamos esperanza. Y todo esto dice el Señor que es para que nosotros podamos, verso 6, unánimes, glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, una iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que se soporta, es una iglesia que se ama, es una iglesia que se edifica, es una iglesia que no se agrada a sí mismo, sino que agrada a los demás. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Estamos teniendo el mismo sentir de nuestro Señor Jesús para así poder alabarle y glorificarle a Él. Tú vienes a alabar a Dios, pero con un corazón egoísta. Tú vienes a alabar a Dios, pero con un corazón no generoso, no edificando tu iglesia. No te importan tus hermanos muchas veces, te importa tu edificación, tu problema, tus angustias. La pregunta es, ¿cuánto estás tú sirviendo a tu iglesia? Verso 7, por tanto, acéptense los unos a los otros, dice el apóstol Pablo, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Aceptémonos como somos. No esperemos que el otro cambie. Amémoslo como es. Y esperemos, como dice, el amor todo lo espera. Esperemos que Dios siga estando sentado en su trono y su Hijo Jesucristo a su diestra, que Dios va a transformar y regenerar ese corazón. Va a santificar esa vida. Seamos pacientes. Esperemos que Dios haga la obra en nuestro hermano y no lo rechacemos. Aceptémoslo. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Verso 8, pues le digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelva a decir, regocíjense, gentiles, con su pueblo. Regocíjense. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Hermanos, Dios nos amonesta con su palabra esta mañana diciéndonos, ama y sirve a tu iglesia. No vengas a edificar a Dios. Dios no necesita ser edificado. No seas orgulloso, no seas soberbio. Ven y sirve a tus hermanos. Sirve a tu iglesia. Edifica a tu iglesia. Recuerda el libro de Efesios. Siempre nos habla de hombres maduros, crecidos, que amen a su iglesia. Padre Santo, perdónanos en nuestra ignorancia muchas veces. Perdónanos, Padre, en nuestra insensatez de pensar que lo importante es el don, lo importante es que nos escuchen, cuando en realidad lo importante es por quién murió tu Hijo, Padre. Tú no necesitas ser más santo, tú no necesitas ser más aconsejado. Nosotros lo necesitamos, Padre. Tu iglesia lo necesita. Te amamos a ti, amando tu iglesia. Pedimos que tú nos llenes de ese amor y nos ayudes a perseguir ese amor, a seguir ese amor, buscar ese amor, ejercitar ese amor, pero también procurar los dones para así amar tu iglesia, servir tu iglesia, edificar tu iglesia. Toda la gloria sea siempre para ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.